Saludos fanáticos tigreros, bienvenidos a esta edición de estas entrevistas que realizamos en nuestro canal de YouTube con distintas personalidades. En esta oportunidad, bueno, tenemos a un caraqueño y tigrero, igual que Alonso Moleiro y otras personas que también han demostrado públicamente su afición al equipo Tigres de Aragua. Y bueno, esto ocurre y esto llama mucho la atención porque evidentemente Tigres de Aragua es un equipo cuya mayor concentración de fanáticos se encuentra obviamente en el estado de Aragua, igual que en Zulia, igual que en Cardenales de Lara, y lo estamos viendo en este momento con los Garibes de Anzoátegui. Pero es importante señalar que en distintas etapas Tigres ha podido sumar fanáticos en otras partes de Venezuela, y es en parte a sus figuras, porque tal vez ese es el otro motivo por el cual alguien o un niño decide ponerse una gorra o ponerse otra. Bueno, Boris, bienvenido, gracias por tu tiempo y bueno, vamos a hablar de por qué Tigrero y por qué David Concepción. Hola, un gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Un abrazo a todos los que están viendo esto. Soy tigrero desde siempre, ¿no? Yo nací en el 67, es decir, que la época de aquellos primeros 3 campeonatos en 4 años me tocaron muy de cerca. Me conmovieron. Ese equipo era imposible de no querer. Un equipo que tenía en el mismo lugar a Rod Carew, imagínate, el gran Salón de la Fama Rod Carew, que te ponía a un David Concepción empezando su carrera junto a un Víctor Davalillo, a un, ¿cómo se llama? Inos Cabell, también estaba César Tovar, es decir, era un equipo que a quien no iba a convertir en fanático, ¿no? Y además consiguió lo que los niños siempre quieren, ¿no? Que es ser campeón. Un equipo que era campeón y que fue el más dominante de aquella época, 7-2, 7-3, 7-4, por ahí, todos esos años en donde precisamente se estaba formando lo que era mi gusto por el béisbol, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, cuando yo empecé, que yo nací básicamente en el estadio universitario. Mi papá jugaba con los profesores de la universidad y yo me crié, nací allí, compartiendo con todas esos grandes nombres de los años anteriores y también conociendo a los de los años que venían. Y ese era el momento precisamente de David, ¿no? Ese era el momento en el que David estos hombres de los que estoy hablando tomaron esa estafeta y se convirtieron en el equipo más poderoso que tenía Venezuela en aquel momento. Y no había duda, además, de que era el más poderoso en aquel momento, como después lo fue a principios de los 2000. ¿Cómo era el estadio universitario en los años 70? ¿Cuáles eran los olores, los sabores, la comida? Horrible. Horrible. A ver, el estadio universitario por dentro, te lo voy a contar por dentro, porque por fuera mucha gente puede haberlo conocido y te lo van a contar, pero te lo voy a contar por dentro. Por dentro, en la parte donde está ahora el VIP, ¿okay? Esa parte del VIP, eso era como una especie de sótano en donde ahí se supone deberían haber estado los anotadores oficiales, que estaban arriba, ¿no? Por cuestión de sentido común, pero aquello abajo era un zancudero espantoso, ahí se metía el agua, pero a borbotones. Nosotros los muchachos nos metíamos ahí porque de ahí se veía el juego desde abajo, es decir, más o menos a esta altura más o menos, para lo que sería yo ahora, estaba una reja con una ventana que permitía ver el terreno de juego, ¿no? Y ahí, bueno, eso era un desastre absoluto, totalmente abandonado además. Ahí luego estaba la parte donde están los profesores de la universidad y en todo el frente estaba el dugout y el clubhouse de los Tiburones de La Guaira, el mejor clubhouse de Venezuela. En aquel momento era un clubhouse de grandes ligas, el clubhouse de los Tiburones de La Guaira, pero quedaba enfrente, ¿no? Y en el medio estaba el pasadizo que te llevaba por la de visitantes, cuando el Caracas Home Club, hasta el dugout. Los dugouts tenían un piso de madera que permitía que no se viera tanto el agua cuando llovía, porque todo el agua se metía, porque las escaleras echaban el agua hacia adentro, eso era impepinable, y a donde no se podía estar de ninguna forma, no había manera de estar, era en el bullpen. Por eso es que uno dice, bueno, ¿por qué siempre los pitchers del bullpen en el universitario estaban afuera cuando tú ves esas cosas de los 70? Porque ahí estaba siempre lleno de agua, eso estaba completamente anegado de agua. Ahí llovía un día y pasaba 3 semanas que no se podía entrar. ¿Ok? Y por supuesto los olores eran espantosos, el zancudero era una cosa terrible.
y ese era el sitio donde jugábamos los muchachos. Ese era, ese era nuestro sitio favorito. En las zonas donde ahora hay las jaulas de bateo, eso estaba solo y eso eran depósitos de cerveza, eran depósitos de las papitas. Nosotros nos metíamos y nos robábamos las papitas y ese tipo de cosas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Travesuras de Claro. 7, 8 años Cosas del muchacho. que no entienden muy bien lo que es el bien y lo que es el mal. Una vez a mí me tuvieron que bajar de la pizarra del estadio universitario. La pizarra del estadio universitario después le pusieron un cercado para evitar que esas cosas pasaran, pero al principio la escalera, que además eran 2 tubos con unos peldaños, eso no tenía más nada, e iba hasta allá arriba, que yo me imagino haber sido como unos 6 pisos de Pero esa altura. era la misma que era como verde, que era como completamente negra, o hubo una anterior a esa. Esa era negra y tenía para meterle, tú le metías los números. Ah, Era, ok. era como la del monstruo verde, como Mm. la del monstruo verde que se le meten los números. Entonces los números eran chatos y tenía como un reborde así que era como guindado. Entonces le metían el número y lo guindaban allí. Y entonces, bueno, nosotros nos metimos precisamente a ver cómo funcionaba y cómo era la cosa. Yo me subí y después no encontraba cómo bajarme, porque subirse era muy chévere porque vas viendo para arriba, pero cuando te tocaba ir para abajo, 7 años, No había 8. bomberos en esa época, no sé, pendiente de ese tipo de detalles. No, sí estaban los bomberos de la universidad. Los bomberos de la universidad siempre han estado allí, que queda muy cerca. Los bomberos de la Universidad Central están, a ver, está el estadio universitario, está el estadio de fútbol, que es el El olímpico, olímpico. ¿ok? Y entras a la universidad. Cuando entras a la universidad, lo primero que te consigues es lo que llaman la cachucha de Pérez Jiménez, Ujú. que es el gimnasio donde se juega baloncesto y Ajá. voleibol. Y allí mismo, en el gimnasio donde se juega baloncesto y voleibol, están los bomberos universitarios, que siempre han sido una institución en la cual yo he admirado mucho porque Pero no te sacaron los bomberos. son Pudiste totalmente... bajarte. No, me bajé yo porque lo que me iban a dar era, porque fueron a buscar a mi papá, me pararon el juego. No, aquello fue una tragedia griega que tú no te puedes imaginar. La clase de lío donde yo me metí, pararon el juego, fueron todos a buscarme y se estaba subiendo uno y yo no, aquí yo me tengo que bajar porque aquí lo que me van a dar es palo pandeado. Y me bajé. Bueno, Roderick, no sé si tú conoces el concepto de perro verde, ¿no? El perro verde es como la persona distinta, ¿no? ¿Eras el único tigrero en el universitario en esa época o había otros? Era el único tigrero en la vida, sobre la faz de la tierra de lo que era mi mundo en general. Y eso fue hasta los 2000, ¿eh? O sea, yo me conseguí un tigrero en el Colegio San Agustín y me conseguí otro. El siguiente que me lo conseguí en la Universidad Central. Que yo recuerde haber conseguido amigos tigreros. Y ahora sí tengo amigos tigreros. Porque, bueno, claro, los Tigres fueron campeones muchas veces en los años 2000 y eso hizo que crecieran nuevos fanáticos y que algunos de los que nunca habían sido fanáticos y que a lo mejor no son ni fanáticos del béisbol digan yo soy tigrero porque bueno, pues se acostumbraron a ese equipo súper dominante de los 2000. Pero en esa época en Caracas no había tigreros en ninguna parte. Es más, la gente se reía porque ellos empezaban sus discusiones de caraquistas contra magallaneros y en aquella época, sobre todo hasta el 86, los Tiburones de La Guaira eran una potencia. Claro. Aquel equipo que en el 86, la última vez que quedaron campeones, se iba a tirar a la huelga en la Serie del Caribe y no quería jugar más. Y después de allí quedaron empavados para siempre. La gente no comenta ese momentum del béisbol, pero eso es una verdad. Y los Tiburones eran una potencia. Entonces ellos se Ellos no trenzaron. jugaron esa serie del Caribe, no sabía. Sí, ellos se trenzaron, era la guerrilla. Ellos Ajá. se trenzaron en aquella guerrilla, ellos se trenzaban en aquellas peleas, ¿no? Entre ellos, que eran los que ganaban, y bueno, yo era el eterno segundo, porque además los Tigres de Aragua en ese periodo, que yo llamo el periodo de la oscuridad absoluta, Ajá. este, quedamos subcampeones como 4 o 5 veces, porque Sí. perdimos finales en varias oportunidades. Más, el Caracas nos tenía de sus muchachos, ¿no? En varias oportunidades quedamos segundos y bueno, esa es mi verdad tigrera, ¿no? De ¿Qué esa recuerdas época. tú de esa final, de esas dos finales que se vieron en Caracas, que fueron la del año, no te comento la de 68 porque no fue una serie final, fue un juego extra y además tenías apenas un año de edad, pero sí viviste la final del Papa, la del 84-85, en la cual la Guaira nos mató nada más con 5 pitchers y en la que el 88-89
cuando, bueno, Andrés Galarraga y Antonio Armas nos mataron a palos. ¿Cómo tú recuerdas eso? Pues ya yo estaba vivo en la primera, en esa, la del 87-88, con Leones yo lo recuerdo, pero yo tenía 8 años, no recuerdo cómo fue eso. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, en la primera de las dos que estás diciendo, pues bueno, era más muchacho. Ese era un equipo especial, ese equipo de La Guaira, un equipo que tenía, digamos que emocionaba, ¿no? A las multitudes. Incluso después que se van los grandes equipos, todo el mundo se volvió guairista. Porque era eso, ¿no? Era ese equipo extraordinario, vivencial, en donde estaban hasta 6 shortstops, todos eran de grandes ligas, todos eran fuera de serie, era un dominio absoluto de lo que era el uso de los venezolanos, ¿no? En lo que era la liga, y luego pues tenían aquellos pitchers inolvidables como Odell Jones, ¿no? Que a quien se le puede olvidar Odell Jones. Entonces, claro, ellos eran los grandes favoritos de la mayoría, igual seguía siendo el underdog, pero nadie se metía contigo, nadie se burlaba, no generabas eso, ¿no? Simplemente lo que te decían es, otra vez, compadre, otra vez, ya se te va a olvidar la última vez que fueron campeones los Tigres, y ese tipo de cosas. Y bueno, después la de Caracas, bueno, difícilmente tú consigues en una era un equipo tan balanceado y tan perfecto como ese de los Leones de Caracas, con tanto talento venezolano, que además era talento de muy primer nivel. Y es difícil conseguir un equipo como ese. Ahí sí, pues teníamos a todos los magallaneros de nuestro lado, empujando permanentemente porque fuéramos campeones, y me sentía acompañado. Se ponían los uniformes de los Tigres, había quien compraba una gorra de los Tigres o me quitaba la mía para ponérsela. Aquella gorra era muy fea, tenía una T aquí arriba, ya no la tengo, creo que se parecía a la de los Twins. No, esa fue la de los 70, la que se parecía a la de los Twins. Había otra que tuvo una T, pero no me acuerdo bien cómo era. Yo no soy de esos detalles. Y bueno, fue diferente, pero porque hubo como mucho más interés en esa serie, ¿no? Porque los magallaneros querían que perdiera el Caracas, y por supuesto los caraquistas querían que ganara el Caracas, entonces como que se generó mucho más interés. Además de que nos aprendimos mucho más los nombres, Lester Striker, Rafael de Lima, el Chalao Méndez, o sea, como que la gente sabe. Sí, llegó a tener algún tipo de pichón también en esa época, ya era importante. El Pichón González, claro, que era encerrador, es decir, era como ese equipo que la gente empezaba a decir, oye, ese Rafael de Lima es un bate, y el Chalao Méndez es otro bate. Claro, eran bates que eran diferentes a los bates que tenía el Caracas, que eran bates de poder, que podían producir como pluggers. Estos eran bateadores que eran bateadores de línea, ¿no? Yo no sé si en esa época fue que vino Len Zacata y no, Lu. Len Zacata fue de antes, tengo entendido. Fue antes de eso. Antes, ¿no? Fue. Sí. Ahora me perdí, no lo tengo preparado, para ser honesto, me perdí en el tiempo. Yo sé que No, Len tranquilo. Zacata, y había otro que era hawaiano, y había otros hawaianos que también jugaron con los Tigres de Aragua, que era de apellido Lu, que era primera base. Ese sí tenía poder, ese Lu, pero creo que ese fue como en el 86, por ahí, 80 y pico, por ahí creo que fueron ellos. Por cierto, Len Zacata tiene una curiosidad, te la voy a dejar por si acaso algún día quieres hacer una trivia. Está bueno. El jugador, ¿quién jugó el shortstop antes de que empezara la seguidilla, el último juego antes de que empezara la seguidilla de Cal Ripken Jr.? Bueno, ok, bueno. Interesante, ¿no? Len Zacata. ¿Cuántos fue los de Rick? ¿1000 cuántos juegos? Se me olvidó. 2131 creo que es el número exacto. Sí, recuerdo cuando en Baltimore tenían los números colocados allí, ¿no? Una cosa Bueno, increíble. él fue el último shortstop que jugó antes de eso. Bueno, fíjate, otra pregunta que quería hacerte, sabes que, bueno, Tigreros Oficiales nació como un club de fanáticos en un principio, o una asociación de fanáticos, y la motivación, y nosotros incluso lo explicamos en un audiovisual que hicimos, un documental, era de cómo fanáticos también de Caracas, de Falcón, se unieron a los de Maracay, creamos una asociación como respuesta a los años que tenía el equipo sin ganar. Ahora, ¿sientes tu empatía con los fanáticos de los Tiburones de La Guaira? Pero por supuesto, y se los digo, ustedes no son los únicos que han sufrido esto, nosotros lo sufrimos y mucho. Lo que pasa es que, claro, los fanáticos de los Tiburones son mucho más
y como son de la capital, evidentemente llaman mucho más la atención, ¿no? Y ellos son mucho más, ellos tuvieron unos momentos muy grandes en los 80 que hicieron que creciera muchísimo esa fanaticada. Pero sí, yo tengo una empatía tremenda con ellos y soy de los que me juego y les pido perdón después y me río con ellos porque le digo, no, 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 espérate, que yo también lo viví. O sea, yo era de los que ni existíamos, no existíamos, créanme, fanático de los Tigres de Aragua de hoy, que sí existimos. Cuando yo era fanático de los Tigres de Aragua, no existíamos, la gente no nos tomaba en cuenta, o sea, éramos como los fanáticos de hoy de los Bravos de Margarita. No existen, la gente no se mete con ellos, nadie te pregunta si eres fanático de los Bravos, tú no ves a nadie por ahí con una gorra de los Bravos de Margarita. Bueno, tienes que ir a Margarita. Oh, estamos hablando de los 80, no estamos hablando de los 70. Los 70 era otra historia, obviamente, ¿no? Sí, bueno, en los 70 tampoco, porque, a ver, bueno, estamos hablando de Caracas, obviamente. Estamos hablando del mismo Caracas. Claro, sí, sí, sí. No. Yo me imagino que en Maracay se deben haber matado allá a celebración, pero sí. en Caracas, en los 70, esto fue como, a ver, como un error estadístico, el que los Tigres hayan ganado esos 3 campeonatos. Esa es más o menos la forma como se tomó y como retomaron y volvieron a ganar los equipos de antes, en los años sucesivos, pues entonces tampoco se convirtió en algo tan importante, como si se convirtió en de los Cardenales, por ejemplo. Claro. Lo de los Cardenales fue algo que llamó muchísimo la atención porque los Cardenales en un momento determinado se convirtieron en una potencia real. Cuando ellos firmaron con los Azulejos de Toronto, se convirtieron en la gran potencia del béisbol venezolano. No, y le ganaron todas las finales a Caracas y a Magallanes. Fueron mediáticas, claro, todas las finales. Claro, ¿no? Y después fueron campeones cuando fueron afuera. Es decir, es realmente importante, igual que lo que hicieron las Águilas del Zulia. Las Águilas del Zulia han ido a 2 series del Caribe, han ganado las 2 series del Caribe. No, fueron a las 2 primeras, a las que fueron, ganaron. Luego han ido 4 veces más y no han ganado. Sí. Correcto, pero las 2 primeras que fueron ganaron. Entonces, eso también llamó la atención. Los Tigres no hicieron nada como eso hasta los 2000. Claro. Algo que realmente llamara la atención. Aquello de aquellos 3 años fue como una desviación estadística. Sí, bueno, porque vino Caru. Claro. Ese es el concepto. Sí, bueno, vino Caru y eran los últimos años de Vitico y de César Tovar, y entonces, bueno, todo eso se confabuló para que en ese momento ese equipito, que era como nos veían, ese equipito se terminara coronando campeón. Y después, bueno, la historia es como que les daba la razón hasta que llegaron los años 2000, ¿no? Y fueron 20 y pico de años en los que nos fuimos campeones y se sufría todo eso como lo están sufriendo de los Tiburones de La Guaira, con la diferencia de que el tequeo era menos por dos razones. Una, nosotros somos menos y llamamos menos la atención, esa es una. Y la otra, no había redes sociales. No, claro, es que las redes sociales han sido un descubrimiento para muchas personas. Sobre todo porque te das cuenta que sí hay fanáticos de Caribe, sí hay fanáticos, pero como te digo, no están visibilizados en la capital donde todo es Caracas, Magallanes, y también tiene La Guaira todavía una influencia importante, ¿no? Creo que también La Guaira se ha sentido, ¿no? El envejecimiento de la fanaticada precisamente porque a los jóvenes no lo atrae ser de La Guaira. Y tal vez eso... Sí. Y tal vez el tema es un tema también mal de marketing, ¿no? Porque, a ver, los Cachorros de Chicago no desaparecieron. Los Cachorros de Chicago pasaron 112 años y son campeones. Sí, bueno, también es que esa era la parte de la ciudad que más quería el béisbol y era la parte de la ciudad que tenía como más metido el béisbol dentro de ellos y era el Wrigley Field, que era una leyenda. El Wrigley fue una leyenda, es el hombre que era dueño del equipo aquel de 1919, de las Medias Negras de Chicago, es el equipo de los Medias Negras de Chicago, es el equipo de los Gangsters. Ajá. Que es otra cosa que también le dio. En general, los gangsters iban, o sea, uno cree que los gangsters eran unos tipos que estaban escondidos, metidos. No, los gangsters iban a ver los Cachorros de Chicago, así como iban a los hipódromos, y eran fans del equipo de los Cachorros de Chicago. La gente quería retratarse con los gangsters. Los gangsters no eran, a ver, los gangsters de los años 20 no eran el PRAN venezolano. Los gangsters de los años 20 eran una especie de personalidades que la gente conocía y reconocía en las calles y les pedían dinero y eran tipos, tú sabes, archirreconocidos y que salían en la prensa y que estaban en todas partes y que iban a todos lados. Entonces esa es una verdad que es impepinable y esto todo se compagina para que funcione este concepto que te doy de que los Cachorros de Chicago eran el equipo de la ciudad.
El equipo de Chicago son los Cachorros de Chicago. Los Medias Blancas no. Los Medias Blancas son un equipo como muy segundón, como los Mets en Nueva York, que no atraen lo mismo, pero ni de cerca. Roderick, sabes que cuando entrevisté a Alonso Moleiro, Alonso dice que cuando uno elige ser fanático de un equipo, uno termina conectando con las necesidades, con las carencias y las fortalezas del equipo. ¿Cuál crees tú que es ese storytelling de los Tigres? ¿Cuál crees tú que, si tú tuvieras que definirlo con una película, con un concepto, con un héroe, con un dios griego, a qué se te parecen los Tigres de Aragua? Qué pregunta tan complicada. No, y aparte por las épocas, ¿no? Porque Tigres ha tenido épocas, de épocas. Sí, 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 es que los Tigres tienen una época en donde ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y la gente que es fanática de los Tigres también. Las cosas han cambiado profundamente de un equipo romántico a un equipo totalmente pragmático. El equipo de los Tigres que yo conocí antes de venir para acá, para los Estados Unidos, era un equipo absolutamente romántico. Era el equipo aquel de Fusión Serrano, que uno escuchaba la voz de Fusión y decía, vamos a volver a perder, pero ahí está Fusión otra vez, ¿sabes? Y siempre está la esperanza, y va a venir algún Terry Whitfield en algún momento, un Lance Parrish y nos va a sacar de esto. Cuando llegue David, cuando debute David, el equipo mejora. Exacto, sí, cuando debute David las cosas cambian, que cambiaban, ¿ah? La gente piensa que no, pero cuando debutaba David terminábamos clasificando, porque también en ese periodo éramos unos seguros clasificados. Después que quedábamos lástima, llegaba David y nos metía en la clasificación, como si fuera el Mesías. Sí, era el Mesías y llegaba y nos metía en la clasificación, para después quedarnos en el camino, pero nos quedábamos en el camino, pero pasábamos allí, no éramos de esos eliminados. Yo diría que nosotros somos ese dios griego menor, ¿no? La verdad es que no conozco lo suficiente de la mitología. No somos Apolo, ni somos Zeus. Vamos a conformarnos con eso. No estamos allí, no estamos en ese nivel, no necesitamos estar en ese nivel. Claro, del 2000 para acá llega un nuevo fanático, hay una nueva realidad, el equipo se convierte en un equipo totalmente pragmático, ¿verdad? Que lo estamos viendo ahora por los cambios que están haciendo, un equipo absolutamente pragmático, que no tiene esa misma identidad mental que tenía aquel, de tener toda la vida a todos sus jugadores, porque De Lima estuvo toda la vida, porque el Chalao estuvo toda la vida, porque David estuvo toda la vida, y uno los identifica, ¿no? Incluso hasta los adoptados, como el Gago Olivares. El Gago Olivares, que fue toda la vida del Magallanes, cuando jugó con los Tigres de Aragua, se convirtió en una leyenda de los Tigres de Aragua también. O sea, porque, igual que Vitico. Claro, igual que Vitico, igual que Tobar, pues nosotros los agarramos, los abrazamos y los hacíamos parte nuestra, como Teolindo. Se volvían parte de los Tigres de Aragua y era ese romanticismo. Ahora no, ahora es un equipo mucho más pragmático, que conoce más el negocio, que tiene más negociantes dirigiéndolo y que bueno, que ha tenido buenos resultados, no vamos a decirlo, pero sí, hay momentos que hacen que el equipo sea completamente diferente al equipo de antes, al equipo de ahora. Son dos cosas absolutamente diferentes. Vamos a hacer una dinámica, voy a decir algunos nombres y bueno, quiero que me des tu opinión. El primer nombre es Woody Bailey. Ah, no, fantástico. A mí me parece que ese esquema de trabajo dependiente del trabajo, la disciplina, de la concentración, como si estuvieras en un equipo de grandes ligas, que es muy difícil emularlo en Venezuela, porque en Venezuela las realidades con los peloteros son otras. Claro. Ese mismo pelotero que tú ves aquí, que con una sonrisa te da una entrevista, allá es Dios. Sí. Entonces, y así actúan con respecto a los managers, porque saben que del manager de grandes ligas depende el bono o depende el dinero que se van a ganar, y son millones de dólares. Del de allá no depende nada, porque al final, si meto mucha presión y tengo un gran nombre, me lo sacan y se va. Entonces, bueno, hay diferencias que son abismales, y creo que Woody Bailey es un tipo que tiene el guáramo, y como no estamos en televisión, sino que estamos aquí, tiene las bolas puestas para decirle a cualquiera, ¿sabes qué? Usted se siente y no juega más. Y ya. Sea como sea, se llame como se llame. Y usted va a dar 20 vueltas. Está castigado y son 20 vueltas. Y las tienen que dar. El Führer. Claro. El otro nombre, el Führer, le decían algunos, sobre todo en redes sociales. Realmente en el Dogado no le decían el Führer, pero bueno. El segundo punto, la segunda persona, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es el máximo exponente del béisbol venezolano de todos los tiempos. Porque si bien uno tiene que respetar, y me quito el sombrero delante de don Luis Aparicio, hay que quitárselo. A don Luis Aparicio hay que quitárselo el sombrero, definitivamente. Nadie
ha exportado el nombre de Venezuela de la manera como lo ha hecho Miguel Cabrera. Porque, bueno, están las redes sociales, porque hay más modernidad, porque hay mucha más cobertura televisiva, porque estamos viendo las cosas que hace Miguel Cabrera. Miguel Cabrera ha logrado hitos que no ha logrado nadie, pero ni de cerca en Venezuela, porque si bien Luis Aparicio es un salón de la fama e hizo cosas muy, muy grandes, el gran hito de él fue tener nueve temporadas siendo el máximo estafador de base a nivel numérico, ¿no? A nivel de recuerdo, de quien no lo vio, diga, bueno, déjame ver qué hizo este señor. Y están los guantes de oro y están las 9 temporadas. Mientras que Miguel Cabrera tiene tantas cosas que hay que celebrarle. Y luego el cambio de mentalidad de Miguel, cómo maduró, cómo creció como hombre, como ser humano, el ser humano en que se ha convertido. Miguel dejó de ser el hombre hosco que cometió errores y que tuvo que recibir ayuda, porque la recibió, porque la aceptó recibirla con todo y su nivel de estrella, y eso también habla de humildad, a convertirse en el tipo más seguido por las cámaras para ver qué chiste hace. Sí. El hombre simpático que está en todas partes, al que buscan los niños en donde sea que está, y que te responde de buena manera, que te da una entrevista genial, como la última que me dio a mí, en donde me estuvo hablando de su familia, pero por casi media hora conversando acerca de Miguel Papá. Ese es Miguel Cabrera. Yo tuve la oportunidad, y uno de mis hitos en mi carrera, que no es lo mismo que un beisbolista, es haberle hecho la primera entrevista a Miguel Cabrera cuando subió a Grandes Ligas. Ese 20 de junio del 2003. En Miami. En Miami, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel y de conversar con él. Incluso, él me contó varias cosas ahí que ahora nos daban risa en la última entrevista que tuve, porque le dije, tú me dijiste a mí que a ti te gustaban las matemáticas y que tú ibas a seguir estudiando, ¿por qué no lo hiciste? Me dice, me gustan las matemáticas, pero ahora no las entiendo. La matemática cambió, no sé cómo, pero cambió. No le puedo ni explicar a los hijos míos la matemática hasta que también. Pero así es. Y es el material de exportación más grande que el béisbol venezolano ha producido. No solamente por los resultados, sino por la mucha cobertura mediática que ha recibido, por lo importante que se convirtió él a nivel de todos los Estados Unidos y sobre todo la ciudad de Detroit, que vive y muere por Miguel Cabrera. No, pasa es que frecuentemente nosotros somos como un foro, ¿no? Y la gente opina. Y obviamente, sobre todo los fanáticos que no son o las personas que no tienen afecto a los Tigres de Aragua, cuando uno dice este tipo de cosas, cuando uno dice, mira, Miguel Cabrera llegó a ser el deportista más pagado del planeta, por ejemplo, puede estar en algún momento, sobre todo en ese contrato, creo que fue el 2012, luego de la Triple Corona, que ahí digamos que pasó a ese estrellato, 200, casi 300 millones de dólares, no recuerdo, o 260, 280, no recuerdo. Él superó a Alex Rodríguez en ese momento. Miguel Cabrera, por supuesto, el béisbol tiene una cobertura en Japón, Estados Unidos, más limitada que el fútbol, pero sí podemos decir que es una superestrella a nivel de los grandes deportistas de la NBA y del mismo fútbol. Es decir, hay gente que no entiende la proyección mediática y la proyección de un deportista de ese nivel y que tal vez la tiene Altuve. Creo que podría ser el que está más cerca, ¿no? O hay alguien que pueda acercarse a Miguel, ese tipo de proyección. Bueno, fíjate que Altuve la pudo haber tenido, lamentablemente, lo que sucedió de la manera como se manejó, lo que sucedió con los Astros de Houston, se perjudicó muchísimo la imagen de Altuve por encima de cualquier otro, ¿no? Porque claro, al final, a pesar de que todos estaban envueltos, quienes piden disculpas son Bregman y Altuve. Claro, ya eran los capitanes, ¿no? Las dos figuras más relevantes y son los que salen pidiendo perdón, pero al final la opinión pública general termina agrediendo, sobre todo Altuve, por aquello de Chapman y la camisa y toda la cosa, termina convirtiéndose en el más agredido de todos, en el gran culpable, el gran pagapeo de todo esto, y se dañó mucho su herencia dentro de lo que es el béisbol y su imagen dentro de lo que es el béisbol, y eso va a ser muy difícil de recuperar, Yo creo que no diría que imposible, porque él es un gran muchacho, pero va a ser muy difícil de recuperar por un mal manejo de relaciones públicas, en donde él ha debido haber pasado también por debajo, o sea, como Springer. Él ha debido haber sido un Springer, que nadie le pregunta sobre esto, nadie está hablando de esto. Él pudo haber estado al nivel del resto de sus compañeros que estaban allí, pero lamentablemente pues terminó siendo él la cabeza más visible junto con Carlos Correa, que bueno, Carlos Correa por bocón, a ese sí no hay forma de excusar.
Claro. Y una pregunta aquí, ¿crees tú que Pujols y Cabrera van a ser los próximos Hall de la Fama unánimes? ¿O tú crees que a Miguel a lo mejor algún pasado, alguna de este zigzag que tuvo en su vida pública puede afectar la unanimidad? Porque creo que todos estamos claros que Miguel Cabrera va a entrar en el primer año. No, no hay otro triple coronado en medio siglo. Es él. Sí. Yo también creo que ambos van a entrar en su primera votación. No me parecería inconcebible que no lo hiciera, pero puede haber alguien que ponga en la carrera de Albert Pujols, que ponga ese entrecomillado por el tiempo que estuvo como bateador designado, porque él no fue el mismo pelotero después que salió de los Cardenales de San Luis. Fue un pelotero completamente diferente. Las lesiones lo mataron. Si hubiera consumido esteroides, se hubiera recuperado mucho más rápido y ahorita estuviéramos viendo el primer hombre con 800 cuadrangulares, pero bueno, no los consume, gracias a Dios. Sí. Entonces, sí, alguien puede ponerle un entrecomillado a Albert Pujols y ojo, mira, te voy a poner esto para que veas. Mira, yo tengo pocas cosas en mi casa, pero esta es una de las pocas cosas que tengo. Wow. No sé si sí. Ahí está Albert Pujols y esta pelota es una pelota firmada en su año de novato. No sé si se lee. Sí, se lee. Ahí dice Albert Pujols, número 5 de los Cardenales de San Luis, novato del año del 2001. Runner-up en 2002 para el más valioso, considerado el mejor jugador joven de las grandes ligas hoy. Esto fue en 2002, esa firma. Es una de las pocas cosas que tengo y mira, estamos hablando del otro muchacho y aquí está el otro muchacho. Aquí está la... ¿Lo ves? ¿Se ve? Sí, claro. Ahí está Miguelito y una pelota firmada por Miguelito. Con los Marlins, ¿no? Ese muñeco. No, este muñeco es de los Tigres. Ya va, déjame sacarlo. Lo que pasa es que no quiero que se me caiga la otra pelota. Ya va, dame un chance. Sí. Vamos a poner orden aquí en el estudio. Porque se me puede caer Esto es una jarra. Esto es de cerámica. Se puede caer. Ok, mira, Miguelito. Con el uniforme de los Tigres. Ok. Es de los Tigres. Aquí está. Ahí se ve. Cuando jugó con los Marlins al principio de su carrera, el 24 estaba tomado y él empezó jugando con el 20. Y él empezó jugando con el 20 y se dio esa casualidad. Y precisamente la primera pregunta que yo le hice en aquella entrevista es que era el 20 de junio, ¿verdad? A los 20 años, con el número 20 estaba jugando Miguel y era una casualidad muy, muy grande. Y esta pelota está recién firmada por Miguelito. La última cosa que... Y va a jugar 20 años, ¿no? Si mi memoria no me falla, va a jugar 20 años, ¿no? Cuando tenía su contrato, ¿no? Sí. Sí, una de las cosas que él quiso con ese contrato, que fuera una carrera de 20 años. Bueno, vamos con otro nombre importante. José Aníbal Manso. Bueno, imagínate tú. ¿Qué te puedo decir? A mí no me gusta hablar de los colegas ni bien ni mal, porque si hablas bien, claro, se molestan porque mira lo que dijiste de ese. Pues, no, es que ya hablaste de Foción, entonces estoy buscando como la segunda gran voz. Bueno, porque Foción era los Tigres. No sé cómo lo puedo expresar de otra manera. A ver, había momentos en que los Tigres no tenían grandes figuras y la gran figura de los Tigres era Foción Serrano. Interesante. ¿Pero por qué? Era muy mediático, era el que daba la respuesta, era el que te inventaba el circuito radial, era el que innovaba, ¿no? Tengo entendido. El que buscaba los reales, el que veía cómo hacía para conseguir a los sponsors, el que resolvía, ¿me entiendes? Era ese, el que daba la cara. Cuando las cosas no salían, que daba la cara a la Fusión. José Aníbal Manso es uno de los mejores, una de las mejores voces de Venezuela, un hombre que con un conocimiento muy, muy grande, pero me perdona, José Aníbal. Bueno, los dos nos están viendo del más allá, de hecho. Claro, pero es que no puedo hablar de nadie, porque entonces me van a decir, ¿por qué no dijiste esto de esto? ¿Por qué no dijiste aquello del otro? Entonces, bueno, me perdona, José Aníbal, me perdona, pero bueno, sí, fue el otro gran nombre de las figuras de los Tigres de Aragua. Es uno de esos emblemas que se tiene en un momento determinado y que uno puede contar con ello y que una fanaticada se hace parte de porque tiene el emblema por delante.
Es lo mismo que Delio Amado León con el Caracas, o como Fernando Arriaza, que también es un otro de los que el simple hecho de tú escuchar la voz, sabes que está ahí, o como en un momento determinado lo fue Felo Ramírez con el Magallanes, que tú escuchabas la voz, la sala Felo Ramírez, y ya, ahí estamos, ese es el Magallanes, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas son las que identifican, y eso era lo que significa José Lino Almanzo para una fanaticada que bueno, que Hablando en de ese Fernando momento Arreaza, no fue el mejor. ¿cómo viviste tú la dinastía? ¿Y qué significaría para ti Rafael Rodríguez Rendón? Bueno, una figura polémica. Uh-huh. Este, tiene mucho que ver la dinastía también con cosas políticas que no vienen al cuento, que no voy a mencionar. Muchos fanáticos de la nueva era, pues también tienen gustos diferentes. Claro. Y bueno, sí, algo de más poder económico, algo de más poder dado por el Estado, que funcionó porque se consiguieron las herramientas para poder hacer un equipo campeón, que no es algo malo porque también lo estaban utilizando los demás equipos que tenían mucho más apoyo que los Tigres de Aragua, que no lo tenían en ninguna parte, y que ayudó a que esta franquicia se hiciera grande, ¿no? Los dos más grandes nombres de los Tigres de Aragua, David Concepción y Miguel Cabrera, son los que hacen esas dinastías, ¿no? En un momento determinado. Fíjate que no es coincidencia que los dos momentos en donde los Tigres ganan campeonatos de manera consecutiva y varios campeonatos en pocos años lo hacen, uno con David Concepción allí y el otro con Miguel Cabrera allí, por lo menos en principio, ¿no? Al principio. Es más, Miguel Cabrera cuando no estaba como pelotero estaba allí, porque él estuvo allí e iba a los juegos. Sí. Se metía con los muchachos en las finales y los aupaba. No puedo jugar, pero aquí estoy. Claro. ¿No? Y eso es lo que hace esa camaradería, esa unión de ese equipo especial que se formó en los Tigres de Aragua durante el principio de los años 2000, que generó que el interés de los peloteros por formar parte porque era como una familia, porque se habían integrado de una manera muy importante, y en eso tiene mucho que ver todos los personajes que rodean ese momento de los Tigres de Aragua alrededor. David Concepción. Bueno, David Concepción es un prócer de los Tigres de Aragua. David Concepción es el referente más grande que tienen los Tigres de Aragua, incluso por encima del mejor pelotero que ha dado Venezuela. Mira lo que te estoy diciendo. El gran referente de los Tigres de Aragua es David Concepción por encima del mejor pelotero de la historia del béisbol venezolano, que es Miguel Cabrera. ¿Por qué? Porque David Concepción estuvo allí en las buenas y en las malas. Siempre iba, siempre estaba, siempre jaló el equipo, siempre trató de alar al equipo, siempre fue ese representante escondido, esa esperanza última que teníamos todos de que sí vamos a clasificar, porque David llega en noviembre, porque David llega en diciembre, ¿te acuerdas? Como lo avisaban. Claro. David llega el 28, David llega el 25, David llega el 31, David, el día que debutaba David, pues bueno, aquello se volvía un holgorio tremendo ahí en el Pérez Colmenares y en cualquier parte donde jugara David Concepción, porque David Concepción era un atractivo en el béisbol general. Eso era mi pregunta. ¿Cómo era David Concepción en los 70 cuando era campo corto del mejor equipo tal vez de todos los tiempos de grandes ligas como fue la Big Red Machine y que era tal vez junto a Checoto los dos deportistas más importantes de Venezuela, ¿no? Sí, claro, y David Concepción era el deportista más visto en Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, Checoto nos enseñó a nosotros a ver carreras de moto. Yo se acuerda de Giacomo D'Agostini porque era el malo. A ese había que ganarle. El italiano claro. Ese había que ganarle de todas. Bueno, David Concepción sí llamaba la atención de todo el mundo. David Concepción era ese pelotero que todo el mundo respetaba, precisamente porque estaba en el equipo que perdía todo el tiempo. Estamos hablando ya después de los 70, ¿verdad? Claro. Finales de los 70, ya cuando el equipo empezó a perder. Era ese hombre que era como un varapalo del equipo de los Tigres de Aragua que decía, aquí estoy, yo estoy parado aquí, yo soy sobre mi columna se construyen cosas, y el resto de la liga lo aprendió a respetar y lo respetaba de una manera tremenda. Tanto es así que David era uno de los consentidos de ese pelotero que todo el mundo quería llevar a la Serie del Caribe. Era el refuerzo de todos. Todos querían a David Concepción. Y David Concepción terminó poniéndose un montón de uniformes debido a eso, porque lo querían y todo el mundo lo pedía. Entonces, porque además era ese tipo que
agradable de trato, que no había problema con él, que todo era, ¿sabes?, un poco más sencillo. Era un hombre, valga la redundancia, sencillo de trato, era un hombre sencillo para la comunicación con él, con la gente. Aceptaba que tenía que hacer cosas por la fanaticada. Eso no pasaba con otros, ¿ah? Eso no pasaba con otros. Había otros que eran mucho más difíciles. Él no, él aceptaba, tengo que estar aquí por la fanaticada, tengo que estar aquí, se lo debo a Maracay. Después decía, se lo debo a Venezuela. Y ese tipo de cosas que a mí me llamaron mucho la atención siempre de David Concepción. Yo recuerdo una vez, saliendo del universitario, a mí yo estoy saliendo, muchacho, estoy saliendo por debajo, porque nosotros nos escondíamos, no te terminé de contar, nosotros nos escondíamos ahí donde los profesores de la universidad para no pagar la entrada, ¿no? Entonces salíamos, después que ya todo el mundo estaba entrando, salíamos y entonces ya éramos uno más, ¿no? Que estábamos ahí en el estadio. Pero un día nos quedamos ahí, había una partida de dominó, etcétera, etcétera, y se acabó el juego y tal y qué sé yo, y va saliendo David estábamos jugando contra los Tiburones de La Guaira, ese partido, y él estaba saliendo por la de los Tiburones de La Guaira. No salió por la de los Tigres para que no le cayera el mundo encima de aquel lado, y salió para los Tiburones de La Guaira, y cuando él va saliendo, nosotros, el grupo de muchachos, íbamos saliendo y nos encontramos con él y no teníamos pelota. Y él se devolvió a buscar las pelotas para firmarnos. Y se metió en el crujado de los Tiburones y le pidió pelota al equipo contrario para firmarnos a nosotros. Ese es David Concepción, man. Sí, es así. Ese es David Concepción. Mira, ¿alguna vez visitaste José Pérez Colmenares y cómo te sentiste cuando lograste entrar al estadio de Maracay y ver también contrastar esa realidad, ¿no? De Caracas, no hay tigreros por ningún lado. Bueno, llegamos al hogar de los Tigres de Aragua. La primera vez que yo fui a José Pérez Colmenares fue por allá por los 80, ¿no? Y entonces era realmente un estadio de un nivel bastante bajo. Sí. No había muchas de las comodidades que se le fueron añadiendo poco a poco con el pasar de los años, gracias a Dios. Sí. Era muy interesante ver cómo estaba yo rodeado de gente que pensaba como yo, ¿no? Y eso fue teniendo yo 14 años, 15 años, 16 años. Entonces, para mí fue un lujo, fue algo muy interesante. Yo tengo mucha familia en Maracay, muchísima familia en Maracay, y todos son tigreros, ellos sí. Entonces, te sentías como acompañado, porque era como que la primera vez que tú podías gritar a todo grito, ¿no? Porque a mí no me salía gritar a todo grito lo de los Tigres de Aragua. Normalmente los juegos de los Tigres de Aragua en Caracas estaban vacíos. Es una verdad impepinable, estaban absolutamente vacíos. Cuando me tocaba del lado de la derecha, que es el lado de los Tiburones, porque estaba jugando contra el Caracas, de ese lado no había nadie. Y cuando me tocaba del lado de la izquierda era peor, porque era mucho menos gente los que iban a ver un juego de Tiburones Tigres que el que iba a ver Leones Tigres. Claro. Entonces, ver un estadio lleno con mis Tigres, pues para mí fue algo totalmente diferente, ¿no? Y ojo, fue un juego contra los Cardenales, Lara, y estaba lleno el estadio. Sí, hay gente que no recuerda que en algún momento en los 80, incluso en los 90, cuando Tigres tenía un juego importante, incluso hasta contra Petroleros de Cabima, el estadio se llenaba. Sí había una reacción del fanático, aún claro, que el equipo no ganaba, aunque el estadio no tenía las comodidades que gracias a Dios tiene hoy, a pesar de algunas otras cositas que han pasado luego de los últimos años que el estadio ha mejorado. Pero ciertamente el apoyo del fanático de Maracay siempre ha sido constante, por eso es que el equipo nunca se mudó y nunca tuvo esos problemas como el que tiene Bravos, por ejemplo, o esa franquicia que ha migrado, la franquicia errante, ¿no? Desde Acarigua hasta Cabimas y demás. Ya finalizando la entrevista, faltan 2 preguntas. Esta pregunta es bien especial porque yo por allí leí, alguien lo dijo, que el béisbol es un amor que se transmite de padre a hijo. Quiero que me hables de tu papá. Mi papá, bueno, los que me hablan de mi papá, yo no lo vi jugar, sino viejo, ¿no? Los que me hablan de mi papá dicen que mi papá era uno de los mejores pitchers que había nacido en Venezuela en su momento. Mi papá tiene el orgullo de decir que él lanzó el primer picheo del primer Nacional AA en 1953, porque él era pitcher de Sucre y le tocó abrir el primer juego y lanzó el primer picheo. Claro, hubo un primer picheo ceremonial. Claro, también. El picheo en juego fue el que lanzó, sí, el que lanzó él, ¿no? El primer Nacional AA en 1953.
Jugó con Sucre un montón de años, jugó con el Ferrocarril Oeste, jugó con Disco Moda, con los Doctores, con equipos AA. Estuvo firmado con el Venezuela, pero el Venezuela lamentablemente se fue. Le cortaron la luz al Venezuela de Llanecito. Y pues decidió que más importante era su familia y tener trabajo. Era una época diferente en donde los salarios eran abiertamente diferentes. Un pelotero ganaba más o menos lo mismo que ganaba un oficinista en los años 50, finales de los 50, principios de los 60. Ganaban lo mismo que ganaba un oficinista y entonces pues daba exactamente lo mismo de lo que tú trabajabas. Incluso yo tengo un tío que le decían Minnesota, un catire grandote que mide 2 metros. Le decían Minnesota. Y Minnesota estuvo a punto de firmar con el Caracas, mi tío Nelson. Pero no firmó con el Caracas, prefirió seguir su trabajo con el Banco Mercantil porque ganaba más dinero en su trabajo en el Banco Mercantil que lo que iba a ganar con el Caracas. Entonces eran realidades completamente diferentes y seguían jugando, jugaban niveles de béisbol amateur, que eran unos niveles de béisbol amateur bastante aceptables. Jugar doble A en aquella época era muy bueno, estaba el Oviedo Finol, bueno, había una cantidad de peloteros que eran extraordinarios y era bastante bueno, era jugar también en ese nivel y hubo muchos peloteros que nunca dieron el salto al profesionalismo, sino que se quedaron allí en ese doble A romántico que venía en decadencia y que venía acabándose. Y mi papá después entonces empieza a jugar con los doctores, con los profesores, y eso me abre las puertas a mí del universitario posteriormente, que fue lo que te conté, pues que toda mi niñez yo andaba corriendo por el universitario. Por cierto, después ahora pensándolo bien y viendo los cuidados que tienen los padres con los hijos, de verdad que mi papá era bien irresponsable. Yo estuve ahí propenso a que me dieran un bolazo, pero 1.000.000 de veces. Con lo que contaste de la pizarra electrónica, bueno. No, y que yo andaba por el bullpen y yo andaba caminando por ahí por la zona de foul. O sea, a mí me pudieron haber dado un bolazo en cualquier momento, ¿eh? O sea, no había la malla sino en la parte de atrás, bien atrás, nada más. Entonces yo estaba sentado en las gradas y corría, o sea, ese es mi patio de juegos, pues las gradas, hacíamos juegos y hacíamos barbaridades allí, un grupo de muchachos, los hijos de quienes estaban allí, bueno, Mari Montes era parte de eso. Mari Montes, hija de un gran amigo de mi papá, Pedro Montes, que era doctor, lamentablemente falleció y mi papá fue su manager y compañero de equipo primero y manager de él después. Entonces, ella también era parte, así como Ibrahim Quiroz y un grupo bueno, el hijo de Seijas, de Félix Seijas, el que fue el director de los Seis, también era parte del grupo de nosotros, ¿no? El más joven. Félix Seijas es el de la encuestadora, ¿no? Félix Seijas, el de la encuestadora, es él. Ajá. Es mi amigo. Sí. Un poco más joven que nosotros, y el papá fue director de la OSEI, fue director de la OSEI con los adictos y con los copellanos, o sea que era muy bueno. No tenía ningún tipo de... Mira, ha sido muy grato esta conversación para mí, no sé, ya me darás tu retroinformación luego que cuelgue la grabación. Yo le he pasado buenísimo. Ya, quería que expresaras, ¿qué crees que no te pregunté? O quiero darte ese espacio libre para que puedas expresarte a los fanáticos de los Tigres. Y bueno, esto va a quedar en YouTube por mucho tiempo y creo que muchas de esas cosas, esas anécdotas, voy a hacer varios micros para Twitter y para Instagram, porque de verdad quedaron muy buenas esas anécdotas tuyas. ¿Algo que quieras decir, agregar, que no te pregunté? Mira, yo quiero decirle a los fanáticos de los Tigres de Aragua que por mi profesión yo no soy fanático de nadie. Yo sí soy de los que practica eso de no ser fanático, sino del deporte. Del único equipo de cualquier deporte en cualquier parte del mundo del que yo me confieso fanático es de los Tigres de Aragua. Es el único equipo que tengo en mi corazón, sea cuales sean las consecuencias y las causas de lo que pase con los Tigres de Aragua, siempre está en mi corazón. Es decir, si estás viendo este video, no te molestes por lo que dije en algún momento. No tomes lo que estoy diciendo en algún momento como crítica, sino entiéndelo de la mejor manera. Lo estoy diciendo porque me sale del corazón, porque lo he vivido, porque yo sí tengo 40 y tantos años siendo tigrero y yo me comí las muy, muy verdes y vi cómo la gente disfrutaba las maduras y yo también las disfrutaba en mi corazoncito, aunque no estaba allá, porque yo estoy aquí desde el 2000. O sea, yo sí no los pude ver, no los pude disfrutar, pero desde aquí yo lo celebraba, lo gritaba, lo victoriaba y lo sentía como parte mía. Entonces, no te molestes, ¿sí?
y pásala bien y disfruta con el béisbol, que es una de las cosas más limpias que hay en el mundo. No hay nada más bonito que ver a un niño jugar pelota. Y hazlo algún día. Siéntate algún día, mi querido televidente, youtubevidente, que es como le dicen a esto. Siéntate algún día sin ningún tipo de nada. Cómprate un jugo grande y te vas, y que no sea hijo tuyo que está jugando. Y simplemente ve un juego de niños para que veas lo hermoso que es el béisbol. Es una de las cosas más hermosas, una de las actividades más hermosas que hace el ser humano. Bueno, Boris, un millón de gracias por esto, estos minutos, ya casi una hora. Y bueno, esperamos encontrarnos en algún momento de nuevo. Ojalá que celebrando el Hit 3000 de Miguel Cabrera, que debe estar, si Dios mediante más, Fred lo permite, en las próximas semanas, Miguel Cabrera debe estar dando ese Hit Sí. 3000. Por cierto, déjame contarte otro cuento. Dale. Esta gorra me la traje de Venezuela cuando vine para acá, ¿verdad? La traje puesta el día que llegué aquí, por cierto, a Miami, la primera vez, el 4 de octubre del 2000. Y me he dado cuenta de que sigo engordando porque está apretando bastante la cabeza. Chao. Sí, empezó cerrada. La cabeza engorda. Sí. Chao.